Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes. Un abrazo fraterno en el amor de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amigos también, bienvenidos ustedes para participar, para escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Hoy, domingo 30 de agosto del año 2020. ¿Cómo avanza el tiempo? Gracias al Señor hemos escuchado buenas noticias que pronto pasará este tiempo de confinamiento, este tiempo de cuarentena, el estado de excepción. Y la iglesia del Señor se podrá reunir ya los ancianos con los niños, todos unánimes en los templos que se han construido para adorar al Señor. Y también es una oportunidad para que todo el pueblo ecuatoriano, el continente, el mundo entero pueda volver a sus labores cotidianas, siempre con el temor del Señor, con el temor al Señor. Y durante estos días hemos estado estudiando la palabra del Señor en el libro de Hechos. El autor de Hechos, Lucas, que también escribió el evangelio que lleva su nombre. Y Lucas comienza su evangelio con la venida de Cristo, el que se encarnó, el Dios eterno que se hizo como uno de nosotros. Y el libro de Hechos también inicia con la venida del Espíritu Santo. El Señor dijo a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que esperasen hasta que sean llenos del poder de lo alto. Y vino el Espíritu Santo de Dios 50 días después de la resurrección, en la llamada fiesta de la cosecha. Allí vino. El Señor estuvo con su cuerpo glorificado aquí en la tierra, dando muestras indubitables 40 días. Y 10 días después de la ascensión de Cristo a su lugar de gloria, vino el Espíritu Santo de Dios y hubo todo un estruendo, algo maravilloso sucedió. Y en esta mañana y en este día quisiéramos hablar del tema, que es una pregunta. ¿Cómo era la iglesia naciente de Jerusalén? Porque con la venida del Espíritu Santo, a los 120, allí nació la iglesia, más los 3.000 que se convirtieron, que se arrepintieron con la predicación de Pedro. ¿Cómo era la iglesia naciente de Jerusalén? ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿O cómo era esa iglesia del primer siglo? Seguramente que al escuchar las características de esta iglesia, todos nosotros vamos a sentirnos animados a mejorar en las cosas que ahora hacemos y cómo vivimos. En primer lugar, la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente en Jerusalén, era una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Como dice un autor, era una iglesia dominada por el Espíritu Santo de Dios. Era una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 1 al 13. Hechos 2, 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto dijo también Jesús en Juan 3:8, que el Espíritu Santo actúa como el viento, no lo vemos, pero sí vemos lo que hace. Y dice el verso 3, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Cuando Dios vino a la parte alta del monte Sinaí, allí estaba Él en medio del fuego. Y también cuando Moisés tuvo esa visión de la zarza que ardía y no se consumía, allí estaba el Señor. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otros idiomas. Queridos hermanos y amigos, ellos hablaron idiomas que no conocían, idiomas que no habían aprendido. Ellos sabían el arameo, los galileos, y los judíos, por supuesto, el hebreo. Algunos seguramente el latín, el imperio dominante romano, y el griego, la lengua que también dominaba, de la cultura, de la educación, del conocimiento, de la sabiduría humana. Pero estaban allí reunidos en Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo, dice el versículo 5, de todas las nacionalidades, y cada una tenía su idioma. Y Dios les dio a los 120 la capacidad de poder hablar en esos idiomas de esas naciones que estaban en esos días en Jerusalén y que habían venido para la fiesta de la Pascua y también para participar de la fiesta de Pentecostés, la fiesta del comienzo de la cosecha, porque eso fue lo que se produjo en Hechos 2. El comienzo de la cosecha, gente que se convirtió, que se arrepintió, que decidió en su corazón seguir a Jesucristo. Partos, medos, elamitas, dice el verso 9, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y aquí viene algo importantísimo. Dicen ellos, o atestiguaron: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esta iglesia naciente, estos creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios, comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, comenzaron a predicar, comenzaron a profetizar, comenzaron a dar testimonio de lo que ellos habían visto y oído. ¿Qué habían visto? Ellos habían visto a Jesús, habían oído sus enseñanzas, sus pecados habían sido perdonados, le habían reconocido a Jesús como el Mesías prometido, como el Mesías que anticiparon los profetas del Antiguo Testamento, como Moisés, como el mismo David, como Isaías y otros. Vino Dios aquí a la tierra, el único Dios verdadero, el creador del universo, vino a vivir en medio nuestro. Y Él dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él envió otro consolador, otro igual a Él, al Espíritu Santo de Dios, para que viva dentro de los creyentes. Hablaron las maravillas de Dios. La iglesia del primer siglo, la naciente iglesia en Jerusalén, era una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Y así la iglesia de hoy también, para que sea victoriosa, tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios, guiada por el Espíritu Santo de Dios, dominada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en una persona, cuando confiesa sus pecados, cuando se arrepiente, cuando pone toda su fe, su confianza en Jesucristo,
entonces sus pecados son borrados. Y el Espíritu Santo que viene a vivir en la vida de esa persona es un freno para la corrupción. El Espíritu Santo de Dios no nos deja pecar contra Dios, y cuando pecamos nos redarguye. El Espíritu Santo se entristece y un camino tenemos: confesar nuestros pecados. ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Solamente con el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. En segundo lugar, la segunda marca o característica de la iglesia del primer siglo era una iglesia que perseveraba en su amor a Cristo, en su amor a Cristo. Pedro se puso de pie y les dijo a sus oyentes: arrepentíos, en el verso 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, o la garantía que somos hijos de Dios, que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Así que los que recibieron su palabra, dice el verso 41, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, mas los 120 ya eran allí, 3,120, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraba la iglesia naciente en Jerusalén? La iglesia del primer siglo, o como la conocemos como la iglesia primitiva. Bueno, esta iglesia perseveraba en su amor a Cristo. ¿Y qué implica amar a Cristo según el verso 42? Implica 4 cosas. En primer lugar, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles, o la enseñanza de los apóstoles, era aquella enseñanza que ellos habían oído de Jesús y habían visto en Jesús. Porque Jesús no era como los hipócritas religiosos de su tiempo, que decían y no hacían. Tenían una buena doctrina, pero una mala práctica. Sí hay creyentes que tienen buena doctrina y hablan de buena doctrina, pero su vida no se parece a la vida del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, tiene que haber una buena doctrina y una buena práctica. Los discípulos, los apóstoles, conocían la doctrina de Cristo, pero ellos vivían como Cristo. Amaban como Cristo, perdonaban como Cristo, predicaban como Cristo, eran fieles como Cristo, mansos y humildes como Cristo, disciplinados como Cristo, decían la verdad como Cristo, se parecían a Cristo. Por esta razón a los primeros creyentes se les puso un sobrenombre, cristianos, que quiere decir o que significa pequeños Cristos, porque se parecían tanto a su modelo, a su maestro, a su Salvador, el Señor Jesucristo. Y estos primeros creyentes perseveraban en la enseñanza de Cristo, que era la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. Esto quiere decir que había preocupación de los unos por los otros. Los que tenían más compartiendo con los que tenían menos, los que tienen menos compartiendo con los que no tenían nada. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, había unidad, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tenían ellos comunión unos con otros. Había la preocupación unos por otros. En estos días, ¿qué sería la comunión? Tenemos que estar preocupados por los que no tienen pan. Y tenemos que compartirles, seguir compartiendo.
En las iglesias de la Alianza tenemos la buena costumbre de recolectar comida cada semana o cada domingo. En la iglesia en la que sirvo tenemos el honor de cada domingo, cada sábado, entregar una porción de comida para compartir con los que padecen necesidades, repartir para llenar las necesidades de otros. También tenemos que estar preocupados por aquellos que no tienen trabajo, orar por ellos que busquen un trabajo, pero también nosotros ayudarlos para que se ubiquen en un trabajo. Alentar, animar a aquellos hermanos que están endeudados, darles las orientaciones para que ellos puedan pagar sus deudas y puedan disfrutar de la libertad financiera, puedan tener tranquilidad económica. Entonces tenemos que nosotros ayudar a estas personas. Esta es la comunión unos con otros, dando consejo a las familias, consuelo, ánimo a los que tienen poco ánimo, comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan. Aquí partimiento del pan se refiere que perseveraban en la práctica de la Santa Cena. Cada domingo la iglesia del primer siglo participaba de la Santa Cena. Los creyentes comían un pedazo de pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino o el fruto de la vid que representa la sangre que Él derramó para perdonar todos nuestros pecados. Y ustedes saben que luego de ese tiempo de comunión, de participar de la Santa Cena, la iglesia del primer siglo participaba de una fiesta del amor, de una fiesta ágape, en la que los que tenían un poco más traían comida preparada para compartir con los que tenían menos. Pero esta fiesta se dañó, se corrompió, porque los que tenían más comenzaron a comer entre ellos y algunos se adelantaban a la Santa Cena y comían sus comidas y tomaban tanto vino al punto que se embriagaban. Y entonces esa fiesta hermosa cesó hasta el día de hoy. Participaban de la Santa Cena del Señor domingo a domingo. Hoy la costumbre entre nosotros es participar de la Santa Cena el primer domingo de cada mes. Y hermanos queridos y hermanos consiervos, un consejo: que la Santa Cena del Señor no sea un apéndice del culto, un pequeño cultito allí añadido al culto principal, sino que cuando se celebre la Santa Cena, esta sea lo central de un culto, porque recordamos la muerte de Cristo, recordamos su derramamiento de sangre, recordamos su resurrección, recordamos su ascensión y también recordamos su pronto retorno por segunda vez, y participaban en las oraciones. El Señor habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La tendencia de la iglesia es desmayar, o como Daniel, que oraba 3 veces al día, pero él oraba antes de la crisis, cuando le vino la crisis y después de la crisis. Nosotros tendemos a orar cuando estamos en crisis, pero hay que orar en todo tiempo, dijo Pablo, orando en todo tiempo, dijo él también, orando sin cesar. Es fundamental, orar es vital, así como el oxígeno es vital para vivir, para tener vida física, así también la oración es vital para nuestro crecimiento espiritual. Perseveraban en las oraciones. ¿En qué perseveró entonces la iglesia del primer siglo? Mantenían íntima comunión con Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban
en la comunión unos con otros, perseveraban en la práctica de la Santa Cena del Señor y perseveraban en las oraciones, alabando a Dios, dice el verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia naciente, los que habían de ser salvos. ¿Cómo era la iglesia naciente en Jerusalén o de Jerusalén? Primero, era una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Todos hablaban las maravillas de Dios. En segundo lugar, era una iglesia que perseveraba en su amor a Cristo. En tercer lugar, era una iglesia unida y generosa. Era una iglesia unida y generosa. Vamos a leer esto en el capítulo 4, los versículos 32 al 37. Tengan la bondad, hermanos y amigos. Hechos 4, 32 al 37. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Unidad, aunque no uniformidad, unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren esto, qué importante, la generosidad. Los que tenían más siempre compartiendo con los que tenían menos. Todos contribuían para que suceda lo del verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hoy habría que decir, así que había entre ellos muchos necesitados. No había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, que hasta ese momento eran los que administraban los recursos materiales, y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué bueno es que semana a semana estemos compartiendo un poco de comida, un poco de ropa, recursos materiales para ayudar a la gente necesitada. Y se repartía cada uno según su necesidad. Y aquí hay un ejemplo extraordinario de generosidad. En el verso 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de la isla de Chipre, como tenía una heredad, una finca o una hacienda, la vendió y trajo el precio, el total del precio de la venta, y lo puso a los pies de los apóstoles. Poner a los pies de los apóstoles implicaba que ellos distribuían este recurso de acuerdo a las necesidades de la iglesia. ¿Qué notamos nosotros en este pasaje? Generosidad, bondad, desprendimiento. Notamos que Bernabé tenía el don de repartir. Hermanos queridos, amada iglesia del Señor, una de las señales inequívocas que una persona ha nacido de nuevo, es un discípulo de Cristo, es que el Señor ha hecho de esa persona una persona generosa. La verdad es que es difícil que encontremos un discípulo fiel, seguidor de Jesucristo, y que sea mezquino o tacaño.
Cuando Cristo cambia la mente, cambia el corazón, cambia la conducta, hace de nosotros. Antes éramos personas que pensábamos en nosotros mismos, pero ahora el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros nos insta a pensar en los demás, en nuestro prójimo, en las necesidades de los otros, de la iglesia del Señor. La iglesia de Jerusalén era una iglesia generosa. Ellos compartían sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas, sus donativos. Y nosotros, queridos hermanos, hoy tenemos que hacer lo mismo. Con amor entregar nuestros diezmos, ofrendas, promesas, para que el Evangelio siga siendo predicado en todo el mundo. Hay misioneros en diferentes países del mundo a quienes tenemos que sustentar. Están los obreros también de las iglesias locales, de las diferentes ciudades. Tenemos que dar nuestros aportes para la iglesia nacional. Tenemos que dar nuestros aportes también para el gobierno. El aporte para ayudar a la gente necesitada. Y el aporte también para el mantenimiento de la iglesia, de los edificios. El aporte para la multiplicación de iglesias hijas. Y para todas las personas que se dedican a la obra del Señor y que deben recibir un salario digno. Para esto damos nuestros aportes. Todo le pertenece al Señor, el 100%, pero Él nos da a nosotros un 90%. Y Él quiere quedarse con esa pequeña parte del 10% que también muchos creyentes las suelen retener. Pero qué bendición es dar. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia del primer siglo era una iglesia generosa. Era una iglesia desprendida, una iglesia que repartía, una iglesia siempre preocupada por las necesidades de los otros. En cuarto lugar, la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, o como la estamos llamando en este día, en esta mañana, la iglesia naciente de Jerusalén, era una iglesia que disciplinaba. Era una iglesia que aplicaba disciplina cuando algún creyente hacía lo malo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es santa. El dueño es el Señor Jesucristo. Dios es el dueño de la iglesia. Y Él es 3 veces santo. Y la disciplina de la iglesia se nos cuenta en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Hechos 5, 1 en adelante. Pero cierto hombre, cierto hermano llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Él fue motivado por lo que hizo Bernabé. Seguramente Bernabé recibió alguna notoriedad por lo que hizo. Claro, palabras de alabanza, de reconocimiento. Él lo hizo de corazón. Pero estas personas no lo hicieron con todo su corazón. Porque dice el versículo 2 que era para aparentar. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Supongamos que esa heredad o esa finca o esa hacienda tenía un valor en nuestra moneda de $100,000. Solamente entregó 50,000 y él sustrajo los 50,000 y la puso esa pequeñez a los pies de los apóstoles. La pareja
quería una imagen de notoriedad. Estaban mostrando una falsa generosidad. Ellos tenían el mal, que es el mal del mundo. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Y dijo Pedro, aquí vemos que Pedro tenía una gran percepción espiritual. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Pedro era un apóstol lleno del Espíritu Santo de Dios. Y una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios tiene sensibilidad espiritual, tiene percepción espiritual, tiene la ciencia, la sabiduría de Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de avaricia para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sustraer significa que robó. Luego dice el verso 4, reteniéndola, bien podías no ofrecer, porque mejor es no ofrecer que ofrecer y no cumplir. Así dice Eclesiastés. No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Aquí está el pecado que cometió Ananías. No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido. Y esa palabra mentido hay que subrayarlo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos queridos, cuando en la iglesia a la que somos parte entregamos un sobre con una cantidad de dinero y decimos que eso es el diezmo, la pregunta es, ¿realmente eso es el diezmo? ¿O es solo una pequeña parte? ¿Y acaso allí también no se está mintiendo? ¿Y por qué es que Dios no aplica el castigo que le aplicó a Ananías y Zafira hoy? Bueno, la misericordia de Dios es tan grande. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, que son fuertes físicamente, y para que tomen también consejo, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, esto da a entender que el culto era muy largo, sucedió que entró su mujer, la hermana Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, con la percepción del Espíritu Santo que él tenía, Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? Ve aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Sirvió de ejemplo para la iglesia santa, para la iglesia naciente. La iglesia de Cristo ha sido lavada por la sangre de Cristo. Las manchas han sido quitadas. Y aquí el Señor aplicó una fuerte disciplina, un castigo a esta pareja de creyentes. Tenían el Espíritu Santo de Dios, pero mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es Dios.
Queridos hermanos y amigos, la verdad es que el Señor no ha seguido actuando como lo hizo con Ananías y Zafira, porque Él es bueno, Él es paciente, Él es misericordioso, por pura gracia. Pero ¿cuántos creyentes siguen mintiendo como mintieron Ananías y Zafira, de manera especial en esto que tiene que ver con la parte económica? Comprobado está que entre nosotros, el pueblo evangélico latinoamericano, solamente 1/3 de los que somos discípulos de Cristo contribuimos fielmente para la obra del Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Soy una persona bendecida en dar toda la vida para la obra del Señor con mi familia. Y 1/3 da de vez en cuando le viene alguna tribulación. Y 1/3 de los creyentes, de los discípulos de Cristo, no hacen ningún aporte para que el Evangelio sea predicado por todo el mundo. Bueno, esta falta, este pecado de Ananías y Zafira se sigue repitiendo. El amor al dinero, la avaricia, la mala administración de los recursos. Hay para todo, menos para apoyar la obra del Señor. El Señor dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro? Allí está el corazón. Jesús dijo claramente: denle a César la parte de César y denle a Dios la parte de Dios. Queridos hermanos, la iglesia del primer siglo es una iglesia que disciplinaba por esta falta y por otras, como lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, como aquel persona que estaba conviviendo con la mujer de su padre y que fue puesto en disciplina por medio del apóstol Pablo junto con la iglesia de Corinto. Y en quinto lugar, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva o la iglesia naciente en Jerusalén, era una iglesia que se multiplicaba grandemente. Se multiplicaba grandemente. Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había multiplicación, creciera el número de los discípulos, de los seguidores de Cristo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Como hemos leído, se contribuía para que no haya ningún necesitado y las viudas eran atendidas en sus necesidades. Entonces, las viudas griegas con sus familiares estaban pensando que se estaba haciendo algo así como acepción de personas y que se tenía mejor cuidado de las hebreas por encima de las griegas. Entonces los 12, incluido Matías, convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es malo servir a las mesas, pero los apóstoles hasta ese momento estaban involucrados en la administración de los recursos materiales, en la compra de comida y todas esas cosas que otros bien podían hacer. Dijeron entonces en el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo o de este ministerio.
y nosotros persistiremos, dijeron los apóstoles, en lo que todo pastor, todo siervo dedicado debe persistir. Y nosotros persistiremos en dos cosas, en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra. El trabajo del pastor es orar. El trabajo del pastor es estudiar la Biblia, enseñar la Biblia. Su trabajo, su labor, su responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Ministerio de la palabra implica dos cosas, enseñarla y predicarla. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí está el punto número 5 de este mensaje. Número 7, verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La iglesia no crecía fruto de divisiones. La iglesia no se multiplicaba porque atraía miembros de otras congregaciones. La iglesia se multiplicaba porque cada creyente era un testigo, cada uno de los discípulos hablaba las maravillas de Dios, cumplía con la tarea de evangelizar. Bueno, hoy en el mundo hay mega iglesias, pero la gran mayoría de las llamadas mega iglesias tienen el 80% o 90% de los creyentes son gente de otras congregaciones. Lo único que hacen es atraerla, lo único que hacen es chuparla, concentrarla en su enorme templo, pero muy poco evangelismo. Esta iglesia del primer siglo evangelizaba. Y fruto del evangelismo, ese rebaño iba creciendo. Dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor porque había armonía, porque había unidad entre ellos, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos queridos, hermanos consiervos, que su congregación, que la congregación en la que yo sirvo se multiplique, pero se multiplique fruto del trabajo, de ganar a la gente perdida y no atraer y no convencer a los miembros de otras congregaciones para que se hagan parte de la nuestra y para que puedan hacer aportes económicos. Que Dios nos libre de ese mal. Cada pastor debe de cuidar su rebaño y cada pastor también debe tener mucho respeto por las ovejas del rebaño de mi consiervo, de mi hermano en la fe. Todos esos rebaños son parte de la iglesia del Señor. Vean, hermanos, se presentó un problema y los apóstoles escucharon, oyeron la queja que fue presentada. No los pusieron en disciplina a los que presentaron su queja, sino que resolvieron el problema. En este tiempo, si se presentara un problema así, allí la iglesia ya se fragmenta. Lo típico es que la iglesia se divide y se hubieran formado dos congregaciones, pero no se formaron dos iglesias. La iglesia no se partió. Los apóstoles arreglaron el problema que se presentó y supervisaron para que la repartición sea equitativa. Pero ellos delegaron a 7 hombres la tarea de administrar lo económico.
y es lo que en nuestro tiempo se conoce como el cuerpo de diáconos. Qué buena ayuda que son ellos, los diáconos. Pero qué cualidades deben tener los diáconos y diaconisas, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría. Entonces, estas personas son las que ayudan a administrar los recursos materiales, y de esa manera los pastores podemos dedicarnos a tiempo y fuera de tiempo a la oración y al ministerio de la palabra. Pero cuando un pastor está involucrado en las cosas materiales, en la construcción de templos, en la compra de terrenos, en la pintura, en la compra de equipos de amplificación, está involucrado en compras de instrumentos y aparatos de grabación, entonces allí se diluye su tiempo. Pero cuando estas tareas son delegadas, entonces los pastores tenemos todo el tiempo necesario para predicar la palabra, para enseñar la palabra, para dedicarnos a la oración a tiempo y fuera de tiempo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Cómo era la iglesia naciente de Jerusalén? La iglesia naciente de Jerusalén tenía 5 cualidades, entre otras. La primera, era una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, guiada por el Espíritu Santo de Dios, dominada por el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, era una iglesia que perseveraba en su amor a Cristo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En tercer lugar, la iglesia de Jerusalén era una iglesia unida. Tenían el mismo sentir, la misma mente, un mismo parecer, la misma doctrina, y era una iglesia generosa. Cada uno compartía, y los que tenían más compartiendo para los que tenían menos. Y tenemos el ejemplo de Bernabé, que vendió una heredad y todo el precio lo entregó para la obra del Señor y para ayudar a la gente necesitada. En cuarto lugar, era una iglesia que disciplinaba. Ananías y Zafira, viendo el ejemplo de Bernabé, quisieron hacer lo mismo, pero por aparentar. Ellos sustrajeron una cantidad del precio y no lo entregaron todo. Mintieron al Espíritu Santo y el Señor los disciplinó, los castigó y ambos expiraron. No se condenaron porque eran personas de la iglesia, eran personas arrepentidas, eran personas en quienes habitaba el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor los castigó, los disciplinó de manera inmediata, muy dura. Y el Señor no ha seguido obrando en la iglesia de hoy así. Porque si Él siguiera obrando así, cada domingo había que tener allí a la funeraria con muchas cajas, porque mucha gente moriría. Porque entregan un sobre que dice que es el diezmo, pero dentro no está lo que es la verdad. Es nada más una pequeñez, es una ofrenda, pero no es la parte del Señor, porque Él dijo, denle al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. ¿Y cuál es la parte de Dios? Sí, la conocemos bien, ustedes y yo, queridos hermanos. Esto es para los que hemos nacido de nuevo. Esto es para los que vive dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos ha enseñado cómo administrar el dinero, cumplir con el gobierno, con todo, con la casa, pero también cumplir con la parte de Dios. Entonces, esta pareja fue disciplinada por mentir al Espíritu Santo de Dios, por avaricia, amor al dinero. No entregaron lo que ofrecieron. Es mejor, dice Eclesiastés, no ofrecer que ofrecer y no cumplir.
Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Y en quinto lugar, la iglesia de Jerusalén era una iglesia que se multiplicaba grandemente. Debido al crecimiento se produjo una dificultad entre las viudas griegas y hebreas, pero los apóstoles solucionaron ese problema. Eligieron a 7 diáconos, un cuerpo diaconal que se encargó de la administración del dinero y de estas cosas materiales, pero también estos diáconos hacían cosas ministeriales. Ahí tenemos el caso de Esteban, un poderoso predicador; Felipe, un gran evangelista. El cuerpo de diáconos debe de estar ejerciendo su ministerio, debe de estar ejerciendo su don. Ellos deben de tener su grupo discipulado, su célula evangelística, su barca, su grupo familiar, pero deben estar haciendo la tarea que Cristo nos ha encargado. Y allí entonces, cuando cada creyente cumple con su rol, obedece la gran comisión, la iglesia se multiplica grandemente. Y hermanos consiervos, dediquémonos nosotros con nuestro rebaño a la evangelización y evitemos en todo momento, tengamos mucho respeto por los miembros de otras congregaciones. Es verdad que hay algunas iglesias que terminan las ovejas esparcidas porque han sido descuidadas, o quien las cuidaba, presidía, no dio buen ejemplo. Entonces quedan dispersas y allí está bien, tienen que ubicarse en alguna iglesia. Pero seamos muy cuidadosos de esto, porque esto ayuda a la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es la iglesia en nuestros días? Esperamos, hermanos, y es mi oración, que nosotros aprendamos de las cualidades, de las características de la iglesia de Jerusalén. Que el Señor nos ayude y que vivamos una vida llena del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo de Dios, dominados por el Espíritu Santo de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor, ayúdanos a mejorar. Gracias por el ejemplo de esta iglesia naciente en Jerusalén, que era llena del Espíritu Santo, amaba a Cristo, unida y generosa, una iglesia que aplicaba disciplina y era una iglesia que se multiplicaba grandemente porque el problema que se presentaba lo resolvían y cada uno cumplía con su rol de predicar el Evangelio, cada uno hablaba las maravillas de Dios. Ayúdanos, Señor, para que nosotros en nuestras congregaciones mejoremos. Y lo primero, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, dominados por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestro rol, que te sirvamos con temor reverente y que te amemos, que procuremos vivir fielmente la vida que tú viviste aquí en la tierra, andar como tú anduviste. Pon tu mano poderosa, sanadora sobre los enfermos. Ayuda, Señor, a los hermanos endeudados, a los que no tienen trabajo, provéeles un trabajo. Y gracias, Señor, porque hemos escuchado que pronto terminará este estado de excepción. Y entonces toda tu iglesia se podrá juntar, ancianos y niños, jóvenes y adultos, todos, para ofrecerte culto a ti. Gracias por todo lo que has permitido en esta pandemia y por todo lo que tú harás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y amigos queridos, hay que arrepentirse, hay que confesar los pecados y pedirle que el Espíritu Santo de Dios venga a vivir en su vida
así como vive en mi vida y en toda vida de los fieles discípulos de Cristo. Que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Amén.